Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Hablamos en este momento de Alejandro Sinibaldi. Tras 4 años de permanecer prófugo de la justicia, se ha entregado y hay información. Juan Víctor Castillo con nosotros. Adelante, Juan Víctor. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal, Andrea, Alejandra y televidentes? Un placer, buen inicio de semana. Hay que recordar que todos los guatemaltecos tenemos el acceso a la justicia bajo los derechos que están legalmente constituidos. Bajo esta premisa, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, decidió, por medio de sus abogados, entregarse, ponerse de frente a la justicia. Y ocurrió esta tarde. ¿Cómo fue? Según la teoría del Ministerio Público, a través de su defensa, hace 9 meses, por medio de un escrito al MP, se confirmó que Sinibaldi pretendía entregarse para enfrentar cargos vinculados específicamente a actos de corrupción. Según el MP, se trazó toda esa línea para que Sinibaldi fuera trasladado de Europa a Guatemala. Todo el trabajo fue coordinado con la Policía Nacional Civil por medio de la Interpol, que tiene competencia en 194 naciones, por medio de una alerta de búsqueda internacional, cuando en el 2016 un juez giró la orden de aprehensión de Alejandro Sinibaldi Aparicio, de 49 años. Según el MP, todos esos procesos burocráticos institucionales y con otros países atrasó el arribo de Sinibaldi, tomando en cuenta también el tema de la pandemia, el cierre de aeropuertos, vuelos, etcétera. Pero finalmente, Alejandro Sinibaldi ya está frente a la justicia guatemalteca por 5 casos que envuelven cantidades millonarias. Y muchos determinan, según el MP, saqueos en el Ministerio de Comunicaciones. Juan Víctor, Alejandro Sinibaldi ha emitido un comunicado. En el mismo da a conocer que si él se entrega en este momento es porque hay algún motivo. ¿Dijo algo sobre esto en el transcurso y en la jornada de esta tarde? ¿Logra decir algo al respecto? Cuando fue trasladado a tribunales, Alejandra Sinibaldi mencionó algo muy importante, que él viene a Guatemala a decir toda la verdad. Bueno, ¿a qué verdad se refiere? Y si es que se logra saber, ¿a quiénes podría involucrar? ¿A otros actores políticos, exfuncionarios, actuales funcionarios? Bueno, todo esto lo sabremos durante el tiempo que así dure los 5 procesos de Sinibaldi, que serán agendados conforme lo dispongan los juzgados que conocen, desde el caso cooptación del Estado, que vincula, según la teoría del Ministerio Público, que Sinibaldi presuntamente con dinero ilícito compró y entrega regalos ostentosos en el año 2012 al 2015 al presidente y ex vicepresidenta, construcción y corrupción, el cobro de coimas a empresas constructoras para asignar proyectos o pagos de deuda de arrastre, el caso Obredech, que según se sabe, la teoría del MP junto a un político guatemalteco ideó la manera de agenciarse de un aproximado de 18 millones de dólares en proyectos de construcción, caso Transurbano, dinero del Estado que según el MP cae en manos de Alejandro Sinibaldi, que tenía un destino para la seguridad del transporte público. Y el último, el caso Arca, donde según el MP se estableció que un dinero, producto del Estado, debía de ser ingresado a un banco del sistema, pero a través de ciertas artimañas, el dinero cae en una empresa que era gerenciada por Sinibaldi. Estamos hablando de unas cantidades impresionantes de dinero que al final sirven en el año 2011 para una campaña política. Juan Víctor, hemos tenido varios actores y tú has mencionado algunos, el expresidente Pérez Molina, la ex vicepresidenta Valdetti, etcétera. A ellos ya se les ha extinguido por parte de extinción de dominio algunas situaciones, algunas cosas de su patrimonio, ¿no? Algunas propiedades, vehículos, etcétera. La pregunta es, ¿Alejandro Sinibaldi también ya fue expropiado de alguno de sus patrimonios, tierras, edificios, cuentas de banco, etcétera? ¿O todavía extinción de dominio no llegó con
con los fondos, con el dinero de Alejandro Sinibaldi procedente del Estado, aparentemente. Según el Ministerio Público, todo este proceso que estás mencionando, Andri, ya se ha realizado. La extinción de varias propiedades inmuebles de Alejandro Sinibaldi, vehículos e incluso cuentas bancarias, apartamentos de lujo en zonas bastante exclusivas en la capital. Y todo esto figura dentro del proceso de los sujetos procesales. Es indispensable resaltar que la teoría del MP está bien fundamentada en cuanto a prueba científica a través de allanamientos realizados cuando Sinibaldi permanecía prófugo de la justicia. Muchos consideraron. Y ahora, Juan Víctor, hay otra pregunta que me surge es las declaraciones que Sinibaldi dio justamente en ese momento aquí que estamos viendo en pantalla, a la prensa, que él dijo algo así como: voy a decir toda la verdad y les voy a contar una de las verdades, dijo él. Y dijo que el Ministerio de Comunicaciones no se corrompe por un ministro, que los ministros son aves de paso, textualizando sus palabras, sino que se corrompe porque los empresarios constructores ofrecen estas pues mordidas, podríamos decirlo en buen chapín, al ministro en turno. Y entonces como que deja entrever que también la iniciativa privada va a sufrir con las declaraciones, iniciativa privada en el caso construcción, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Qué trasfondo tiene esas declaraciones de Sinibaldi, Andri? Lo que sabremos nosotros conforme el tiempo, durante todos estos procesos, los 5 casos, es quienes podrían estar involucrados en la verdad de Sinibaldi. Ahora, cuando él menciona que son aves de paso los ministros, bueno, si él supo en su momento que eso estaba ocurriendo dentro del Ministerio de Comunicaciones, sí, la denuncia a tiempo, ¿por qué no lo denunció en su momento? Eso es lo que hay que establecer claramente, Andri. Juan Víctor, ahora valdría la pena conocer la ruta de la entrega de Sinibaldi, en dónde se encontraba él, cómo llega a Guatemala, desde cuándo emprende él el viaje para llegar al país y poderse entregar a las autoridades y, por supuesto, por ende, enfrentar el proceso. Había una interrogante durante los 4 años aproximadamente que permaneció prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi, porque estaba huyendo de la justicia guatemalteca, y también muchos consideraron que permanecía en Europa, y esto fue determinado por el Ministerio Público cuando específicamente recibe esa petición escrita a través de la FESI, que era ese ente investigador, y confirman que él permanecía en Florencia, Italia específicamente. Se coordinó con Interpol y se traslada directamente a Ámsterdam, en Países Bajos. Y vía aérea, con escala en el país de México, Sinibaldi estaba cerca de Guatemala, y vía terrestre por el sur de México, específicamente en Tapachula, deciden entregarlo finalmente a Guatemala, y a través de la Interpol, Policía Nacional Civil, se traslada vía terrestre a Coatepeque, Quetzaltenango. Vía aérea llega a la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13, y es ingresado a la torre de tribunales, y ya es de conocimiento general, Andri, Alejandra y amigos televidentes, que el caso fue declarado bajo reserva. ¿Por qué razón? Esto lo conoceremos conforme dure estos 5 procesos, Andri. Juan Víctor, antes de la pausa, y muy brevemente quizá por el tiempo, ¿cómo va a ser la prensa y el pueblo de Guatemala para enterarse de lo que está pasando en estas audiencias con Alejandro Sinibaldi si se están realizando a puerta cerrada? ¿Qué medio va a utilizar el MP o en la judicatura correspondiente para informarle a la prensa de lo que está pasando? Es importante esta consulta, Andri, porque la petición fue realizada por el Ministerio Público, por la FESI, tomando en cuenta que se va a manejar información bastante confidencial, pero también se violenta el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece libre acceso a las fuentes de información por medio de la prensa. Esta consulta también será determinada conforme dure hacia el tiempo. Lo único que sabemos es que por orden judicial el caso cooptación del Estado está bajo reserva, Andri, Alejandra y amigos televidentes. Y con eso despedimos el segmento y pase muy buena noche. Muchas gracias, Juan Víctor.